Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Él es cirujano general, médico asistente del Servicio de Cirugía de Páncreas del Hospital Nacional Edgardo Rovelati Martins, especialista en cirugía digestiva y laparoscópica de la Clínica Centenario Peruano-Japonés y también docente de la Facultad de Medicina San Fernando. Doctor Zamora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Le damos la bienvenida a Depor Sin Límites. Buenas tardes, Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted, doctor? Bueno, un tema muy importante. El próximo 5 de mayo se ha declarado Día Nacional de la Higiene de Manos, ¿no? Un hábito que ha salvado muchas vidas, ¿no? ¿Qué experiencia, qué nos puede decir acerca de esta fecha importante? Porque generalmente lavarse las manos, creo que los peruanos lo interiorizamos más en la época del COVID, ¿no? Que era una necesidad, una urgencia. ¿Por qué es importante, doctor, el lavado de manos? Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a ver, es un tema que de repente por largo tiempo no le hemos prestado mucha atención y como bien dices, la época de la pandemia lo puso, digamos, en primera plana, ¿no? Teníamos una situación catastrófica, epidemiológicamente hablando, bueno, y social y económicamente hablando, en donde teníamos pues que encontrar estrategias muy rápidamente, o sea, no había mucho tiempo para investigación, era ir haciendo, equivocándose, y lo que se encontró pues que una práctica habitual y una práctica, bueno, antiquísima, que es el lavado de manos, que uno lo trae no de la práctica sanitaria, sino de la casa, resultó que había sido una estrategia que nos permitió a muy bajo costo, muy bajo costo, como lo es el lavado de manos, obtener resultados sumamente efectivos, ¿no? Nosotros, a ver, yo por mi especialidad y por el lugar donde trabajo, tuvimos que elaborar durante la pandemia y tuvimos inclusive que manejar pues, pacientes con COVID. Y una de las cosas que salvó muchas vidas, sobre todo de la población en general y del personal sanitario que atendía a estos pacientes, era el lavado de manos. El lavado de manos prácticamente cobró una vigencia y una importancia trascendental en esa época. Sí es cierto pues que la pandemia denudó algunas deficiencias, pero nos hizo, digamos, de alguna manera, cual resiliencia, encontrar pues que habían actividades simples de la vida diaria, sumamente económicas, pero que tenían un altísimo impacto, digamos, en el cuidado de la salud de los pacientes. Sí es cierto, pues esa época fue crucial y nos permitió poner, digamos, en el lugar de importancia que tiene algo tan sencillo, pero tan vital como el lavado de manos. Sí. Así es. Doctor, usted es especialista en cirugía digestiva, ¿no? Ajá, muchas personas, por ejemplo, en el día a día estamos subiendo al micro, nos agarramos de los fierros, a veces y nos olvidamos, llegamos al trabajo, agarramos los alimentos con las manos sucias, nuestros niños mismos juegan. ¿Qué impacto en la digestión tiene el hecho de no lavarse las manos? ¿Qué tipo de microbios? Qué importante la pregunta, Liliana, estimado Luis. Sí, pues porque, a ver, en la vida cotidiana también el lavado de manos es importante, no solamente en la práctica hospitalaria. Por ejemplo, estadísticas del Ministerio de Salud hablan pues que el lavado de manos puede impactar positivamente en una reducción de lo que son las enfermedades diarreicas, por ejemplo. Hablamos de casi un 40% de enfermedades diarreicas que se pueden evitar simplemente con el lavado de manos, ¿no? Entonces, claro que es importante. Nosotros estamos en contacto con gérmenes en todas partes, ¿no? Y en la parte hospitalaria mayor aún, porque de por sí un hospital, un centro asistencial es un lugar pues altamente contaminado y usualmente los gérmenes que existen pues en la parte hospitalaria, digamos, son a veces resistentes a determinados antibióticos. Entonces,
impacta también poderosamente en la parte hospitalaria el tema del lavado de manos, sobre todo en lo que se refiere a complicaciones intrahospitalarias, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tenemos hospitalizados por X causa y que de repente pues, nos hacen una infección urinaria con un germen intrahospitalario y dijimos, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Cuando le hemos puesto la sonda vesical, no tuvimos el cuidado de repente necesario en lo que es el lavado de manos, que es lo previo a cualquier procedimiento. O, por ejemplo, digamos, un paciente que tiene que ser manipulado, hay que aspirarle secreciones porque tiene un problema respiratorio, bueno, le agregamos, pues, de repente, con la falta de este procedimiento sencillo pero tan útil, la posibilidad de que adquiera pues, una neumonía intrahospitalaria, por ejemplo, y en general tantos otros tipos de infecciones que, digamos, en la parte comunitaria, o sea, cuando uno adquiere el germen en la comunidad, en casa, en la calle, en el micro, como bien dices, en el trabajo, tiene una resistencia menor a la que puede tener un germen intrahospitalario, ¿no? Entonces, el lavado de manos, pues, coayuda, pues, a evitar enfermedades, o en todo caso también evitar complicaciones propias de las enfermedades que ya uno puede traer, pues, ¿no? Claro. Doctor, usted que tiene bastante, digamos, cercanía con pacientes de diferentes regiones, ¿no? Porque usted trabaja no solamente en el Clínica Centenario Peruano-Japonesa, sino también trabaja en el Hospital Nacional Edgardo Revalletti Martins, donde llegan muchos pacientes referenciados del interior del país. ¿Cómo usted ve la cultura del peruano? ¿Tenemos la cultura del lavado de manos? ¿Sabemos lavarnos correctamente? Porque también hay un protocolo de lavado de manos que permite pues tener unas manos pues limpias, ¿no? Claro, sí, es un tema pues muy importante que has tocado, Liliana, puesto que no tenemos, digamos, sabemos que cotidianamente nos lavamos las manos. El tema es que de repente no hemos interiorizado, ¿no? Como población, que hay determinadas características del lavado de manos. No digo que en la casa nos vamos a lavar, digamos, con alguna sustancia desinfectante, ¿no? Agua y jabón, abundante agua y jabón, un lavado de manos que digamos que tome unos 20 segundos promedio. Es un lavado como para actividades de la vida diaria, cuando uno va a comer, cuando termina de hacer, no sé, pues el aseo de la casa, después de salir del baño, ¿no? Uno tiene, digamos, que hacerse las manos. ¿Por qué? Porque termina siendo uno llevando, pues, en las manos, que es digamos, somos como un vector, vamos a decirlo así. Epidemiológicamente, vector es el ente que transmite o que lleva, de aquí haya un determinado germen, bueno, nos convertimos nosotros en ello, ¿no? Entonces sí, el lavado de manos es importantísimo. Ahora, no tenemos una cultura como población. Es más, inclusive a veces en el sistema hospitalario no somos al 100%, no estamos al 100% integrados en lo que significa el procedimiento de lavado de manos. Ahora, hemos mejorado muchísimo, sí, hay que reconocer que hemos mejorado muchísimo. Digamos, a veces inclusive tienen que suceder eventos catastróficos como el tema de la pandemia de COVID, para que incorporemos o reincorporemos prácticas que a veces uno, por la cotidianeidad, deja de lado. Pero sí, no hay una cultura, digamos, de lavado de manos precisamente, y eso lo vemos a diario, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros, si nosotros vemos en las calles, en el comercio ambulatorio de alimentos, no es precisamente, digamos, la práctica de lavado de manos algo que uno vea, digamos, de repente como parte del protocolo, ¿no? de esta actividad económica. Entonces, sí es cierto que no tenemos como población una cultura. Sí es cierto que hemos mejorado mucho, sí, el sistema sanitario, sobre todo público, ha incidido mucho en esto, el sistema privado también, porque finalmente, digamos, recursos se consumen en exceso cuando no hay prácticas como esta, la del lavado de manos, y en el sector público, bueno, lo paga el erario nacional, y en el sector privado lo paga el paciente, lo pagan las aseguradoras. Entonces es igual, o sea, como dicen los economistas, no hay lonche gratis. Cualquier complicación, cualquier evento adverso relacionable a la falta, digamos, de esta práctica, digamos, tan útil como es el lavado de manos, va a impactar no solamente la salud de las personas, sino también va a impactar económicamente en el sistema sanitario, ¿no? Y por eso que, digamos, esto es una lucha que tenemos, o una tarea, vamos a decirlo mejor, que tiene que continuar. ¿Por qué? Porque esto de concientizar a la población y concientizar también al personal sanitario de la importancia del lavado de manos es una tarea que ya empezó
pero que todavía tiene algunos logros pendientes, ¿no? Claro que sí. Doctor Zamora, y Bien, pues. efectivamente, muy importante lo que usted está señalando sobre el lavado de manos. Lo último, como decía Liliana y usted también lo reafirma, y todos lo sabemos, fue esto lo que nos sucedió a todos, pues lo del coronavirus, lo del COVID, ¿no? Y por lo cual hicimos los hábitos de higiene se acrecentaron. Pero hubo anteriormente una epidemia también que yo recuerdo, la del cólera. La del cólera, sí, que fue una epidemia también a nivel nacional, y que se hizo toda una campaña por parte del Ministerio de Salud, que era lávate las manos, ¿no? Lávate las manos, era una campaña con agua y jabón, lávate, y con eso puedes evitar una serie de enfermedades, ¿no? Salvar vidas, como se dice. Y el peruano no tiene una cultura de higiene, o sea, usted también lo está... No tenemos una cultura de higiene. Una cosa tan simple como es un lavado de manos, ¿no? Y quizás la fecha del 5 que la han establecido a través de la Organización Mundial de la Salud sirva pues para que estos hábitos se acrecienten. En el caso de usted, doctor Zamora, en los hospitales, en las clínicas, ¿hay campañas al respecto? Porque esto no debe ser solamente un día, debe ser todos los días que se hagan este tipo de campañas de lavado de manos, porque es importantísimo. Sí, sí, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, en el Hospital Rebagliati, no solamente se conmemora esta fecha, sino que se hacen actividades en diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo, inclusive, en mi servicio recuerdo mucho la celebración del año pasado. Nos hicieron como una especie de capacitación y después nos tomaron examen. O sea, nos dijeron cómo era el lavado de manos. Nosotros, siendo cirujanos, que conocemos el lavado de manos quirúrgico, que es mucho más intenso pues, que el lavado de manos para un procedimiento o para actividades de la vida diaria, nos llevamos la capacitación y nos tomaron inclusive una evaluación. Nos llevaron ahí al lavadero a ver, lávese las manos, a ver si aprobábamos o no aprobábamos. Entonces, digamos, esto es un trabajo de día a día. Nadie está exento, digamos, de participar de estas campañas. Como digo, nosotros como cirujanos nos lavamos las manos para operar, que es un lavado, digamos, distinto, mucho más pulcro, digamos, con agentes desinfectantes, pero igual tenemos que participar en esto. En el hospital se hacen estas campañas, se hace capacitación al personal, se le hacen también charlas a los pacientes, ¿no? Porque, digamos, como usted bien dice, Luis, no es una práctica que usualmente tengamos, ¿no? Si hagamos una prueba muy sencilla, vamos a un restaurante, el más pulcro, el más, digamos, famoso que sea, y veamos cuánta gente llega, se sienta a la mesa, ordena, digamos, el alimento que va a consumir y empieza a consumirlo y no pasó antes por el baño para lavarse las manos. O sea, mire, una prueba así bien sencilla, a cualquier lugar vayamos, y de repente, si no necesitamos el baño para otra cosa, terminamos y también nos retiramos, ¿no? Habiendo manipulado, no sé, de repente las llaves del auto, o de repente en el taxi donde me movilicé, o de repente el dinero que saqué de mi billetera. Entonces, no es una práctica, digamos, como en eso hay que insistir. En la parte hospitalaria sí, felizmente, se incide mucho. En la clínica donde yo trabajo, en la Clínica Centenario, también se hacen campañas. Es más, esto del tema del lavado de manos es no solamente una actividad de vigilancia de la propia institución, sino que también se hace una vigilancia indirecta a través de las encuestas que se realizan a los pacientes. En la Clínica Centenario se hacían encuestas a los pacientes para decir, y le preguntaban a la salida, ¿no? Sin ánimo punitivo, sino para mejorar. Se decía, y el médico antes de examinarlo se lavó las manos. Ahí nomás estamos sacando la cuenta si se están respetando los protocolos o no, porque inclusive estos protocolos nos permiten a nosotros acreditar ante instituciones, sobre todo internacionales, que nos dan una categorización y decir, bueno, en este hospital, digamos, sí se llevan los protocolos de lavado de manos, en esta clínica se llevan los protocolos de lavado de manos. Estos finalmente van a impactar, digamos, en la salud del paciente, van a impactar también en la salud propia de uno, ¿no? Cuando uno aborda un paciente, examina un paciente y no se lava las manos, también potencialmente se está
se puede estar autocontagiando, ¿no? Entonces, esto es importante. Esto sí se hacen campañas, felizmente a nivel hospitalero sí se está trabajando esto, se trabaja con los pacientes en capacitación y educación continua. Creo que de repente no tengo claro si esto sea una práctica habitual, de repente por decir en los colegios, en las universidades, que también se insiste en esto, ¿no? Porque esto finalmente va a redundar, digamos, en el personal sanitario, obviamente en la salud también de los pacientes y de uno mismo, y en la parte comunitaria igual, ¿no? Pero sí, yo creo que sí se está trabajando en esto, nos falta algún camino por recorrer, pero digamos, el comienzo ya se dio y yo creo que sí es estamos por buen camino. Quizá algunas resistencias en términos de, digamos, de la población en general o de la misma población, hablando de los trabajadores sanitarios, que a veces consideramos porque aprender a lavarse las manos, por Dios santo, eso lo sabemos desde chicos, pero digamos, lavarse las manos también tiene sus peculiaridades, sus pequeños detalles que hacen que sea efectiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en sala de operaciones tenemos un ritual. Es más, delante del lavadero donde nos lavamos ponen, digamos, unos flyers, ¿no? Donde nos explica, o sea, ya sabemos, ya 30 años, 35 años de cirujano, pero igual tengo los dibujitos ahí y no está de más seguir los pasos para que uno ya prácticamente lo asuma como una práctica automática, ¿no? Entonces sí, se insiste mucho en ello. Inclusive recuerdo mucho cuando estábamos iniciando esto del lavado de manos, en cuidados intensivos uno tenía que lavarse las manos antes de examinar al paciente. En una oportunidad un colega, ¿no?, se lavó muy ligeramente ¿no?, por el tema a veces de los tiempos y las urgencias, ¿no? Y se lavó las manos, todo, digamos, no siguiendo los tiempos que se indicaban en el protocolo, y lo llamaron, no para llamarle la atención, sino para decirle: doctor, hemos observado a través de la cámara de seguridad que no ha ejecutado el lavado de manos correctamente. O sea, no era vigilancia para sancionar, era vigilancia para hacer que interioricemos, claro, digamos, esa importancia y el procedimiento en sí mismo, ¿no? De que a veces uno dice: me están observando. No, está bien porque, caray, o sea, es algo que es casi gratis lavarse las manos, pero que tiene un impacto grandísimo en la reducción de costos relacionados con infecciones o con complicaciones propias, digamos, de la contaminación, ¿sí? Wow, qué importante lo que usted nos comparte, doctor Zamora, sobre todo vivencias profesionales y vivenciales. Realmente nos ha hecho, doctor, reflexionar acerca de los hábitos que muchos de nosotros tal vez hemos cometido ese error, como usted bien dice, llegar a un restaurante y hacer el pedido, recibo la carta, que la carta la ha agarrado muchas personas, después para el momento de pagar saco la tarjeta, que también esa tarjeta, o saco el celular para yapear, y bueno, todos los elementos que nos rodean están llenos de microbios, ¿no? Sí. Que si tuviéramos un ojo que viera esos microbios, pues qué monstruos no veríamos. ¿No? Sí, no al punto de, digamos, de llegar a ser germofóbicos, o sea, que no tocar absolutamente nada, pero yo creo que con los cuidados tan sencillos como un lavado de manos, digo yo, y en el caso, doctor, por ejemplo, en la época del COVID, la clásico era las damas llevar nuestro frasquito de alcohol. ¿Qué tan efectivo es el alcohol, por ejemplo, en casos que no encontremos un lugar donde hay agua? Digamos que si no tengo dónde lavarme, sí, el gel antibacterial, claro, es importante, digamos, no reemplaza necesariamente, pero a no tener un lugar donde acceder, pues, agua corriente con jabón, digamos, es una buena salida, ¿no? Y como mencionas, en la época del COVID se veían la gente usaba guantes, no sé si recuerdan, la gente iba al supermercado, cuando ya se podía ir al supermercado, claro, nosotros como trabajamos podíamos salir a cualquier lado, pero cuando ya empezó a salir la gente y iban al supermercado, la gente usaba guantes. El tema es que igual los guantes, yo con esos guantes tocaba por todos lados, entonces al final llevaba un germen de aquí, un germen para allá, y de repente con el guante por ahí me daba una picazón en el ojo y me rascaba con el guante, y ya estaba con el germen encima. Y entonces tampoco, digamos, esas prácticas, ¿no? Inclusive cuando nosotros teníamos que operar, por ejemplo, pacientes con COVID, había todo un protocolo para usar el uniforme especial que
parecíamos casi astronautas con ese uniforme para entrar a operar. Y había todo un protocolo para ponerse el uniforme, había todo un protocolo para sacarse el uniforme y posterior a ello, no solamente lavarse las manos, sino bañarse. O sea, ahí, digamos, la clave estaba en el agua y el antiséptico que utilizáramos, el jabón que utilizáramos, ¿no? Ahí estaba la clave, ¿no? Parece mentira, o sea, uno se lavaba bien, se vestía completamente, se desvestía de toda esa ropa, digamos, contaminada y a volver a lavarse. O sea, el lavado de manos, mira, al principio y al final, terminaba siendo la clave, digamos, en el control de los posibles contagios, ¿no? Y bueno, ahí uno puede tener pues el gel, claro, el gel, de repente el gel no sustituye, pero es una buena medida, digo yo, en tanto no tengamos la posibilidad, ¿no? La posibilidad, pero sí es una buena medida también, claro que sí. Claro que sí. Doctor, y a ver, en ese momento nos están escuchando muchos televidentes en 80 estaciones a nivel nacional que tiene red de comunicación regional, muchas familias, muchos padres, jóvenes, adultos mayores. ¿Qué decirles a ellos, qué mensaje decirles respecto al lavado de manos en la casa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos? ¿Cómo actuar nosotros en la casa? Porque se piensa que la casa es un lugar seguro, que bien lo es, pero también hay microorganismos que están en todas partes, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo debe ser el procedimiento que usted recomienda para que nosotros podamos en determinados momentos, por ejemplo, desayunos, almuerzos, comidas, qué sé yo, al momento de ir a salir del baño, entrar al baño, agarrar los alimentos para cocinar? ¿Qué recomendaría usted a la población peruana? Un lavado de manos, digamos, de 20 segundos con jabón y abundante agua, esto es una muy buena práctica, ¿no? Es una buena práctica. Y los momentos en los que se utiliza, ¿no? Cuando voy a manipular los alimentos, cuando voy a sentarme a comer, porque a veces uno está haciendo actividad, estoy viendo televisión, estoy usando el control remoto, de repente si tengo mascota, estoy con mi mascota al lado, ahí acariciándole, la mascota obviamente pues anda por aquí, por allá, entonces antes de ingerir los alimentos, después de ingerir los alimentos, antes de entrar al baño, después de salir del baño, ¿no? Cuando vamos a manipular alimentos, ¿no? Cuando vamos a servir los alimentos para consumo de las demás personas, son momentos, digamos, claves para ejecutar este procedimiento de lavado de manos. Como le digo, un lavado de manos no tiene que ser un jabón antiséptico. Ahí en el video hemos estado viendo lo que usamos nosotros para el lavado de manos, ¿no? La clorexidina, el 2% cuando no es para uso quirúrgico, o el 4% cuando vamos a entrar a operar. No es necesario tener eso en casa. El jabón, digamos, y abundante agua es una buena medida, pero sí interiorizar, digamos, son 20 segundos, pero esos 20 segundos no es una pérdida de tiempo, sino creo que es una inversión. 20 segundos, no es demasiado tiempo para el beneficio que provee todo esto. Y acostumbrarse pues a los momentos, ¿no? O sea, digamos, cuando yo, por ejemplo, retorno de la calle, no vengo del trabajo, vengo de la universidad, vengo del colegio, bueno, abro la puerta, lavarse las manos. ¿Por qué? Porque uno puede tocar cosas potencialmente contaminadas, ¿no? Lo otro también, digamos, un poco, a veces uno cuando está jugando con las mascotas, a veces las mascotas pues ya, digamos, son parte pues de la familia, pero digamos, el animalito tiene pues costumbres que no son compatibles digamos, con la bioseguridad necesariamente desde el punto de vista de las infecciones. Entonces también, ¿no? Digamos, son momentos en que yo juego con mi perrito, con mi gatito, bueno, lo que fuere, y uno posterior a ello lavarse las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, son actividades, digamos, que definitivamente pues no son totalmente asépticas, ¿no? Las superficies con las que uno tiene contacto. Pero sí, yo creo que desde la casa, desde muy pequeños, la labor de nosotros como padres es el tema del aseo, ¿no? El tema del aseo, y incidir mucho en el lavado de manos, que es importantísimo, como le digo, en qué momentos de las actividades que uno realiza dentro del domicilio y con mayor razón fuera de él, ¿no? Que nosotros la casa pues uno la mantiene limpia, la mantiene pulcra,
pero igual son superficies potencialmente contaminadas, pero esa práctica cuando uno la lleva afuera evita digamos, situaciones adversas, ¿no? Y de repente para los que nos puedan estar escuchando y que trabajen en el sistema sanitario, por supuesto que coadyuva a disminuir, digamos, las infecciones intrahospitalarias y eso redunda pues en menores costos para el sistema sanitario, ¿no? En un país como el nuestro, en el que precisamente los recursos financieros no son algo que sobre, ¿no? Excelente, doctor Zamora, de verdad que ha sido una tarde de reflexión, sobre todo en una fecha, Día Nacional de la Higiene de Manos. El próximo 5 de mayo vamos a conmemorar esta fecha y el aporte del doctor Zamora ha sido importante por cuanto lavarse las manos también incide en la mejora de nuestra economía, porque evita enfermedades y nos cuida y nos protege de contaminaciones que nos pueden llevar a una infección estomacal y llevarnos pues a la farmacia a comprar pastillas, a comprar sueros. Y si esto no si esto se multiplica o se pone más difícil, uno termina en el hospital y lo cual se podría ahorrar simplemente 20 segundos lavándose las manos con el jabón que usted tenga en su casa y siendo pues nosotros agentes de difusión para que estas acciones que nos ayudaron mucho en la época de COVID pues permanezcan y no solamente sean parte de una temporada, sino sea parte de un hábito que hemos logrado muchos de nosotros adquirir a lo largo de esos años que estuvimos pues en nuestras casas. Las gracias, doctor Zamora, por la oportunidad de poder entrevistarlo. ¿Se tiene algo último que decirnos? Sí, si me permite, Liliana, Luis, agradecido infinitamente por la invitación, pero sí reflexionar que en esta fecha también una tarea pendiente, digamos, como política de Estado, como política sanitaria. Digamos, hablamos de lavado de manos, pero si no tenemos agua en casa, ¿de qué lavado de manos estamos hablando? Sí. Porque por último, puedo prescindir el jabón, pero el agua, el efecto mecánico del chorro de agua cayendo en mi mano ya es de gran ayuda. Entonces, sí creo que también concientizar por ahí que una política, un gobierno que fuere, ¿no? Una política, digamos, de respeto a los derechos que todos los ciudadanos tenemos es el acceso, entre otras cosas, a agua, ¿no? En nuestras casas, para poder esta práctica, digamos, convertirla pues en una realidad y que realmente tenga un impacto poderoso en el sistema sanitario, ¿no? Muy agradecido Liliana, Luis. Gracias. Ha sido muy generoso por brindarme este espacio y a su disposición siempre. Nuevamente mi agradecimiento. Muchas bendiciones para ustedes. Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo.